Bueno, entonces, buenos días, apreciados estudiantes. Hoy es 7 de noviembre del 2020. Vamos a hacer la clase 1 del tercer corte, que corresponde al tercer corte. En esta clase, pues vamos a trabajar el tema de integrales triples, que nos faltó del segundo corte. Entonces, la parte de integrales triples entraría en este corte y toda la parte de campos vectoriales, y con eso pues ya terminamos no solamente el tercer corte, sino el curso. Antes de empezar, quería hacerles unos comentarios más bien sobre las notas del segundo corte. Entonces, primero, las notas del segundo corte voy a tratar de tenérselas para más tardar el martes 10 de noviembre. Este segundo corte se demora un poquito más, aunque eran solamente 8 preguntas, porque a todos les puse una pregunta abierta. O sea, todos debían tener una pregunta abierta. A algunos les salieron 2, pero la segunda pregunta era una pregunta de conceptos, entonces por más de que fuera abierta, pues es una pregunta sencilla. La pregunta que era abierta, obligatoria para todos, pues es una pregunta que reúne todo lo de integrales dobles. Implicaba hacer la gráfica, plantear la integral, la podían dejar planteada como yo se las planteé ahí en la pregunta, o podían cambiarle la interacción. Yo pude haberlo planteado de y de x, y a ustedes parecerles más fácil hacerlo de x de y, pues podían haberlo cambiado, eso sí, pues de manera correcta, de acuerdo a la región que correspondía, y evaluarla. Esa pregunta, como era abierta e incluía más cositas, pues tenía mayor peso que las otras, ¿sí? Entonces, pues ahí me demoro un poquito porque pues en esta vez tengo que leer pues todos y cada uno de los exámenes. Pero bueno, ahí vamos, yo espero ya el martes tener las notas. Entonces, como el corte primero, cuando ya las tenga, escribo un mensaje masivo a todos para informarles que ya están las notas, para que ustedes revisen cualquier cosa. Entonces, al decirles que ya van a estar, pueden entrar al examen, picar ahí al lado de la nota, les va a aparecer algo que dice revisión, y cuando aparezca la palabra revisión, dan en revisión, y ahí les va a aparecer como si fuera una hojita de cuaderno, la gráfica y todo y el desarrollo de esa pregunta abierta, que pues por ahora no les aparece porque pues no ha sido evaluada. La revisión sí les aparece, el botón de revisión sí, pero pues no les va a aparecer todavía la realización de esa integral abierta, porque todavía no ha sido evaluada en todos los exámenes. Y para evitar que algunos digamos, se asusten porque todavía no le han calificado, y a otros sí, a unos ya les califiqué, a otros no. Entonces no he dado aún clic en la orden que da publicarle a todos la nota. Entonces, no se preocupen, que para ya el martes 10, pues espero tenerles las notas por ahí en las horas ya de la noche, ya después de las 6 de la tarde. Bueno, eso frente a las notas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario pues no tengo nada más que decir para poder ya empezar con el tema de hoy, que es el de integrales triples. ¿No? Bueno, entonces creo que está ya ajustado. Entonces, para poder trabajar el tema de hoy de integrales triples, voy a mostrar. Profe, Sí, de repente como un repasito cortico de dobles antes de empezar con triples. oh, es que esta es una hora nomás. Bueno, profe, no No importa. alcanzaría. Bueno, vamos entonces bueno, listo, hagámosle, y si no, entonces la clase del martes, que va hasta más tardecito, eh, hasta las 8, pero pues no hay otro grupo después, me extiendo el martes. Entonces, bueno, antes de eso, voy a mostrar
acá en el grupo de cálculo vectorial, nuestra página del aula virtual, pues que ya está todo activado, está activado el material, los aplicativos de GeoGebra que se van a mostrar para este tercer corte, que son de campos vectoriales en 2D y en 3D. Ya está actualizado taller, exámenes. Como siempre, recuerden que al inicio del curso se hizo una presentación de fechas, todas iban hasta el domingo 22 de noviembre, pero como desde la facultad pues dieron una ampliación de fechas, entonces pues todas se corrieron 3 días. Entonces por eso se cierra el examen taller el 25 de noviembre, ¿sí? Y el quiz sería hasta el 23 de noviembre. Aquí en esta parte quiero ser muy incisiva en la última, en el último corte, en la parte de la puntualidad, muchachos, porque ya no va a haber momento de poder abrir el examen un poquito más. Entonces, si ustedes están viendo que pueden presentarse algún tipo de situaciones que no les permita presentar su examen, es importante que traten de solucionarlo porque las fechas no van a cambiar, ¿sí? En el primer corte hubo un estudiante que presentó supletorio, en el segundo corte hubo un estudiante que presentó una calamidad doméstica, pues esa sí no se pudo prever, un accidente pues bastante fuerte dentro de la región donde él está y tuvo que pues abrirse el examen al otro día de 6:30 de la noche. Entonces, si alguno vio el jueves el examen a las 6:30 abierto, no quiere decir de la noche, no quiere decir que fue que ampliaron la fecha, no, las fechas eran las que eran, sino que esa persona tuvo una calamidad y pues de la cual yo fui notificada, para que tengan Profe, claro. Dime. una pregunta, ¿y no se puede activar el parcial desde el sábado? Desde el sábado, bueno, sí, 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 más profe. bien adelantarlo sí puedo. Lo que no Sí, puedo, digamos, es pasarme del 25 sí, sí, señora. porque pues me quedaría muy poquito tiempo para calificar y es que este último sí, como no es solamente subir el tercer corte, sino que ya cierra todo el semestre, digamos que siempre es normal que en la dirección como que lo estén a uno como puyando de que profe rápido suba las notas porque tienen que correr las notas de todo el semestre. Sí, no solamente las de este bloque, sino las del bloque 1. Ujú. Entonces, sí, Lady, yo después, más tardecito, empiezo el parcial desde el sábado para que vayan adelantando. Ok. Gracias, Bueno, gracias, profe. entonces, Lady, reconsiderando la petición que hiciste de lo de integrales dobles, pues listo, vamos entonces a devolvernos. Aquí yo tengo las diapositivas anteriores, rayaditas, pues de pronto para poderlas repasar rapidito, ¿no? Un repaso rapidito, no muy detallado, para ubicarnos dónde es que estamos. Bueno, entonces estamos en integrales dobles, entonces cuando hablamos de integrales dobles, nos estamos refiriendo precisamente a encontrar el volumen que está del espacio que está acotado superiormente por, digamos, un pedacito o una región de la función o de la superficie en 3D y la base en el plano XY. Ese es el volumen que vamos a encontrar. ¿Cómo se halla? Como la integral doble de la región que se refleja en el plano XY de f de x de coma y, que es la superficie de la cual sale ese reflejo, por el diferencial de área. El diferencial de área puede estar con respecto a y primero, luego con respecto a x, o con respecto a x y luego con respecto a y. Estas dos tipos de regiones, digamos que o estos dos tipos de integrales dobles, es el teorema de Fubini, que aquí está pues expresado en forma
matemática en nuestro cálculo de Stewart y aquí está extendida. Bueno, resulta que para yo poder un volumen representarlo de esta manera en términos de y de x y de x de y, no es tan inmediato. Para las regiones que son como esta gráfica, que son rectangulares, sí se puede hacer de inmediato, pues es simplemente cambiar los límites de integración de x y de y, simplemente. Entonces, de y va de C a D, de X, de A a B. Si lo pongo al revés, entonces los que eran los límites de integración de dx, que era de A a B, quedan aquí internos y de Y externos. Para ese tipo de regiones que la verdad son una minoría, que son rectangulares, pues no hay ningún problema, yo puedo intercambiar el diferencial de Y de X o de X de Y. Ahí pues se hizo una actividad o un ejemplo que lo hicimos en clase. Para este nos daban las dos regiones, X evaluado de 0 a 2 y Y evaluado de 0 a 2. Nosotros lo hallamos o el ejemplo se hizo con dx de Y. Un buen ejercicio era hacerlo de Y de X, pero era simplemente intercambiar los límites de integración. Lo interesante viene a ser cuando tenemos regiones que se reflejan en nuestro plano XY, que no son rectangulares, ¿no? Que eran las interesantes. Entonces, cuando eso pasa, esta región, que no es rectangular, que no tiene una forma específica, se puede expresar de dos maneras. Entonces, en el cálculo de Stewart, nos hablan de dos tipos de regiones, las regiones de tipo 1 y de tipo 2. Si yo estoy hablando de una región de tipo 1, es porque esta D, que es esta región que se refleja, X, yo la voy a acotar entre dos valores, A y B, y Y la debo acotar entre dos funciones en términos de X, por eso está G de 1 de X, G de 2 de X. En términos prácticos, ¿cómo hago para identificar que efectivamente esta región D es de tipo 1? Entonces, este reflejo que aparece ahí, yo lo grafico en un graficador cualquiera, pues nosotros normalmente usamos nuestro graficador de GeoGebra y encontramos que las regiones son de tipo 1 si al revisar las regiones yo puedo verificar gráficamente qué gráfica o qué función está arriba y qué está abajo. Entonces aquí nos ponen 3 ejemplos de cómo podrían aparecer. En estos 3 ejemplos, G de 2 de X, esta es la que está arriba. Y G de 1 de X, G de 1 de X es la que está abajo. Estas son 3 regiones de la manera en que pueden aparecer. No quiere decir que sean así siempre, ¿no? Son 3 ejemplitos. Pero lo importante en los ejemplos o en las que yo grafique es que pueda identificar quién está arriba y quién está abajo. Entonces, una vez identifique quién está arriba y quién está abajo para Y, entonces, para X lo voy a acotar entre dos valores, límite inferior a, límite superior B. Entonces, miren, X, el eje X lo reviso entre A y B, entre A y B, entre A y B. Entonces, ¿cómo me quedaría esa integral aplicando el teorema de Fubini? Entonces, la integral doble de la región D que estamos viendo en los 3 ejemplos quedaría. Entonces, la interna siempre es la variable con respecto a la cual estoy acotando superior e inferiormente la región. Entonces, G de 1 de X, G de 2 de X. Acotación inferior, acotación superior. Y la variable externa, que para nuestras regiones de tipo 1 viene a ser de X, está acotada por dos valores. Siempre la integral externa debe estar acotada por dos valores, porque si no, pues no nos da el valor que deseamos, de A a B. Entonces, estas son las regiones de tipo 1. Y acá sí no podemos intercambiar de X de Y, porque pues no siempre las regiones de tipo 1 se pueden ver como regiones de tipo 2. Ya vamos a hablar vamos a repasar las regiones de tipo 2. Hay algunas regiones que se pintan que sí se pueden expresar de las dos formas, ¿sí? Con todo el cuidado posible, pero en general, pues no. Entonces el intercambio no se puede hacer
de inmediato. Bueno, se hizo un ejemplo. Aquí está el ejemplo de la integral. Este ejemplo era un poco más complejo que los ejercicios porque aquí nos daban las dos funciones y yo tenía que mirar cómo estaba esa acotación entre esas dos. Bueno, no necesariamente dos funciones, pueden ser dos curvas. En este caso, pues eran dos funciones, y igual a 2x, y igual a x al cuadrado. Entonces, al graficarlas en nuestro plano cartesiano, miren que aquí ya no uso 3D porque me interesa es el reflejo en 2D, encontré que se acotaban estas dos por estos dos puntos, el punto B y el punto A. Y encontraba que podía observar una región que estaba arriba, que era 2x, y una región que estaba abajo, que era x al cuadrado. Y esas regiones, entonces, como podía distinguir una curva arriba o una función arriba y una función abajo, eran regiones de tipo 1. Bueno, el f de x, y que me dieron, entonces la integral de dy de x al cuadrado a 2x y la integral de dx, que es la externa, se mira acá en el eje x con los valores. Entonces aquí estaría desde el valor x igual a 0 hasta el valor x igual a 2, ¿no? Que es el que da el otro. Y pues se resolvió, se hizo el ejercicio. Y están las regiones de tipo 2. Entonces en las regiones de tipo 2 son aquellas donde al graficar lo que me dan, yo puedo distinguir una función que está a la derecha y una función que está a la izquierda. ¿Listo? Entonces, la función que está a la derecha está expresada como x igual a una función en términos de y. Aquí la llamamos h de 2 de y. Puede llamarse como quiera. Lo importante es que esté en términos de y. Es decir, que si la curva, porque no tiene que ser función en este caso, pues esta no es función, es una curva, está expresada como y en términos de x, yo debo despejar x en términos de y. Entonces, miren, gráficamente yo distingo una curva a la derecha y una curva a la izquierda. Por tanto, los límites de integración quedaría inferiormente la curva que está a la izquierda, aquí me quedó, aquí es h de 1 de y, ¿no? La curva que está a la izquierda es el límite inferior para x, la curva que está a la derecha, el límite superior para x. Izquierda, derecha. Lo mismo para esta. Izquierda, derecha. Y y estaría evaluada entre dos valores, c y d. Entonces, como es y, c sería el valor mínimo y d el valor máximo de acotación en las dos. Entonces, ¿cómo quedaría mi integral? Entonces, recuerden que internamente va la integral que está acotada con respecto a las dos funciones. Entonces, como vamos con la variable x, entonces internamente quedaría de x estaría entre h1 de y h2 de y. Y de y, que es la externa, siempre la externa debe quedar entre dos valores. Para nuestro caso, entre c y d. ¿Ok? Bueno, y Sí, aquí señora. se hizo un ejercicio. Entonces, por ejemplo, este ejercicio nos muestra que es una región de tipo 2, más que una región de tipo 1. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quisiera mirar la de tipo 1, tendría que ver quién está arriba y quién está abajo. Para este pedazo de aquí, de este punto, mirar quién está arriba y quién está abajo es fácil. La rojita está arriba, la rosadita está arriba, la negra está abajo. Pero en este pedazo de acá, resulta que yo tendría esa misma rojita arriba y esa misma rojita abajo. Como es una parábola, entonces aquí me quedaría el pedazo positivo, es decir, la raíz positiva y aquí la raíz negativa. Entonces nos saldrían dos regiones, saldría mucho más extenso y de pronto con unas integrales más complejas de hacer. Entonces, lo mejor, como toda la región permite ver quién está a la derecha y quién está a la izquierda, es mejor trabajarla como región de tipo 2. Miren, a la derecha está y más 1 y a la izquierda está y al cuadrado
menos 6 sobre 2. Recuerden, acá me devuelvo que como estamos mirando izquierda a derecha, debe estar en términos de y, ¿cierto? H de 1 de y, H de 2 de y. Miramos. Y es igual a x menos 1, o sea, esta no está en términos de y. Toca despejar x, entonces se hizo el despeje y x es igual a y más 1. Entonces, esta misma función que nos daban, ahora la escribo en estos términos. X igual a y más 1. Entonces, h de 2 de y es y más 1 porque es la que está a la derecha. Y la que está a la izquierda, toda esta, como me la dieron en el problema, es y al cuadrado igual a 2x más 6. Entonces, ¿qué hago? Y al cuadrado igual a 2x más 6 no es el lenguaje en el que a mí me sirve. Tengo que despejar x. Y despejando x, esto da y al cuadrado menos 6 sobre 2. Entonces queda que h de 1 de y es y al cuadrado menos 6 sobre 2. Entonces ya tengo que x está acotada entre estas dos funciones. Perdón, funciones no, curvas, ¿no? Porque recuerden que esta rosadita no cumple la definición de función, es una curva. La recta sí cumple definición de función. Entonces, x está mejor, de mejor manera decirlo, entre estas dos curvas. Y y estaría entre los límites de menos 2 a 4. Miramos, como está acotada por estas dos, ¿dónde se cortan las dos? Aquí en este punto A y en este punto B. Miro los límites en términos de y. Entonces, para el punto A, que es el límite inferior, estaría menos 2. Para el punto B, su límite superior sería 4. Y nuestra integral queda, entonces aquí va f de x, y, que es la región que me interesa evaluar. En este caso es xy. Integral de interna de x entre y al cuadrado menos 6 sobre 2 a y más 1. Y de y, la integral entre menos 2 y 4. Y esta es la que toca resolver. Ya hallar las integrales pues es más sencillo. Lo importante siempre es saberlas, ¿cuál sería la palabra? Saberlas plantear, ¿sí? En general, casi todas estas integrales, llámense dobles, triples, son sencillas de resolver. Las aplicaciones son sencillas de resolver. Lo que hace de pronto que sea complicada o no la integración es que no hagamos bien los límites de integración. Bueno, y se resolvió y listo. Bueno, entonces ahí pues hay algunos comentarios. Voy a ir entonces ahora sí, después de ese repasito de integrales dobles, aquí a integrales triples. Hasta ahí. Gracias, profe. De nada, Lady, no te preocupes, está bien. Si no, pues el martes nos corremos un poquito. ¿Listo? Bueno, entonces en integrales triples, para empezar integrales triples, Lady, Alejandro, Gustavo, ¿bien? ¿Bien el repasito anterior? Sí, profe, muchas Sí, gracias. señora, muchas gracias. Ah, bueno. Y Gustavo, que está en Beeple Button, si no tienes micrófono, me puedes escribir ahí en el chat. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar de integrales triples. Entonces, si yo hablo de integrales triples es porque aquí yo voy a hablar del espacio, ¿cierto? Del espacio en 3D, en 3 dimensiones. Entonces, yo tengo una integral triple en una región E. Como es en 3 dimensiones, para no confundirnos con las integrales dobles, la región la voy a llamar E. ¿Sí? Entonces, esa región en la que yo voy a evaluar una función en términos de X, Y y Z con respecto al diferencial de volumen, si fuera una cajita, que sería la más fácil, entonces, ¿qué haría yo? Esa cajita yo la podría escribir de acuerdo a los límites de integración. Entonces, recuerden que seguimos la regla de la mano derecha. Entonces, si es X, los límites los miro acá, entonces estaría X entre A y B. Si es Y, los límites los miro acá, estaríamos hablando de, Y así, lo miro entre C y D. Si es Z, lo miro de esta manera, miro la altura, lo estaría mirando de E a F. Como es una cajita, escribir de B, que es el diferencial de volumen, de X, de Y, de Z,
Lo puedo cambiar como de z de y de x o de y de x de z, lo puedo poner en cualquier orden porque no hay ningún problema. Como es una cajita totalmente rectangular, o bueno, en términos matemáticos formales, es un prisma rectangular y todos sus límites de integración son numéricos, yo puedo acá en el db intercambiar de x, de x, de y, de z, de y, de x, de z, de z, de x, de y, por ejemplo, en la forma que yo quiera. Bueno, aquí puse 3. ¿Realmente cuántas formas se puede intercambiar? De 6 formas, ¿no? Porque tengo 3 variables, ¿cierto? De 6 formas lo puedo hacer. Entonces, no habría ningún problema ni ninguna restricción, porque los límites de integración son números. Pero pues, digamos que estas regiones así, prismas rectangulares, no son tan comunes. Entonces, no van a ser de este tipo las que uno va a trabajar. Entonces, bueno, miremos esta. Entonces, demos la definición como para tener claro cómo es. Entonces me dice que tenemos una caja rectangular como intervalo A, B, cruz C, D, cruz E, F. Entonces, esto me está dando los límites de integración en este orden cuando uso este tipo de notación. Siempre el primer intervalo sería en términos de X, el segundo en y el tercero en Z. Entonces acá, al dármelo de esta manera, ¿cómo defino yo la región E? Entonces, la región E serían todas las triplas, aquí ya no hablo de parejas ordenadas, sino todas las triplas X, Y, Z, que pertenecen a R3, tal que X estaría menor o igual entre A y B. Y estaría entre C y D y Z estaría entre E y F. Esa sería la cajita que se mostró en la diapositiva anterior. Entonces, hallar esa integral de volumen, que es la que aquí me piden, la puedo hallar de esta forma. Integral de f de x, y, z, de z, de y de x. Entonces, si yo pongo internamente de z, entonces miro, z es este, los límites de integración de la integral interna estarían entre e y f. Luego aquí dice de y. Entonces, de y, los límites de integración acá estarían entre c y d. Entonces, la integral de la mitad estaría entre c y d. Y con azul clarito, de x, entonces los límites de integración estarían entre a y b, la externa, a y b. Esta es una forma, llamemos a esto, forma 1. Como esta es una integral triple, cuyos límites de integración para y, x y z son números, perdón, son constantes, entonces yo puedo intercambiar la integral de otra manera. Entonces voy a empezar mi integral de la función f de x, y, z. Entonces hagámosla en otro orden. Por ejemplo, de x, de z, de y. Esta sí, no hay ningún problema porque es la cajita rectangular. Entonces, de x la teníamos con azul clarito. Como es la primera, corresponde a sus límites de integración para la integral interna. Entonces, x, repasemos, estaría entre a y b.
Ahora voy con Z. Z la tomé con verde. Entonces, verde está acá. Z estaría entre E y F. Y Y, que estamos con moradito, estaría entre, Y está acá entre C y D. ¿Sí? Esta es otra opción. Y aquí no habría ningún problema. ¿Listo? Esta sería la forma 2, llamémosla esta. Forma 2. Y habría forma 3, forma 4, forma 5, forma 6. Entonces, esto es una permutación de tres formas, ¿cierto? De 3 en 3. Una pregunta, Sería, ¿funciona igual para los cubos? ¿cómo? Vuelve a decirme, Ladies, que la última parte no te escuché. ¿Funciona igual para los cubos? Es que acá estamos viendo cajas rectangulares, pero en el caso de que fuera un cubo, ¿funcionaría igual? Igual porque es que un cubo es un tipo de caja rectangular. El cubo es una caja rectangular donde todos sus lados van a ser iguales. Entonces, si es un cubo, pues entonces cumple con que los límites de integración son numéricos para todos los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Digamos que la definición más grande que incluye al cubo es caja rectangular. Ok, El cubo es un tipo de caja rectangular, igual que cuando en geometría se habla de rectángulo y uno dice el cuadrado. El cuadrado, la definición de cuadrado es un rectángulo. Un cuadrado es un rectángulo que tiene como caso particular que todos sus lados son del mismo tamaño. Pero para poder ser cuadrado, pues primero tiene que cumplir con la definición de rectángulo. Lo mismo pasa con los cubos. Para poder ser cubo, primero debe cumplir con la definición de caja rectangular. Sino que en el cubo, pues ya sabemos que todas las distancias de sus laditos van a ser exactamente las mismas, ¿sí? Entonces aquí sería, si el cubo estuviera saliendo desde el origen, entonces la ventaja es que tanto para X, Y y Z tendrían los límites de integración igual por ser cubo. Si el cubo sí no sale del origen, sino que está en cualquier otro lado del espacio, pues ahí sí cambian los límites de integración en cuanto a la constante, pero no en cuanto a la medida, porque estos laditos tendrían que ser todos iguales. Lo importante es que siempre que tengamos una caja rectangular, pues yo puedo intercambiar esas límites de integración en esas integrales de manera, digamos, espontánea, directa. Simplemente ir cambiando el orden y tener cuidado de que si yo puse acá de X interna, pues le voy a poner los límites de integración que corresponde a X. Pero bueno, al igual que cuando trabajamos en 2D en integrales dobles, cuando se tienen esas regiones geométricas así tan bonitas, realmente no son reales, no son las que vamos a tener que trabajar en términos generales. Realmente nosotros vamos a trabajar regiones como por ejemplo de este tipo, que son, digamos, de formas o amorfas más bien, que no son de una forma definida geométricamente. Entonces, bueno, primero vamos a hacer el ejemplito para una caja rectangular como esta. X está entre 0 y 2, Y entre 0 y 1 y Z entre -1, 0. Esta caja rectangular nos dan la región E y nos dicen la región está acotada X, Y y Z por números. Así como está por número, yo ya sé en mi cabeza que esto es una caja rectangular. ¿Listo? Entonces, rectangular. Voy a hallar su integral triple. Entonces, para hallar su integral triple, acá lo más importante es definirla. Tengo 6 formas de definirla. ¿Listo? Entonces, pongo acá
La superficie es XY. Esperen, lo escribo mejor. La superficie es XY más Z y dice DB. Entonces, como es una caja rectangular, yo escojo. ¿Cómo quieren? A ver, ¿quién me dice? El primero que coja el micrófono. ¿Cómo quieren que lo trabajemos? ¿De X, de Y, de Z? ¿En qué orden? Ahí sí ya es como de Z de X. de Y, de Z, de X. Perfecto. Entonces vamos a hacerla en ese orden. ¿Sí? Ustedes pudieron haber dado otro. Entonces un buen ejercicio sería que luego, por términos de tiempo, solo lo vamos a hacer en este orden. Que ustedes en la casa hicieran este mismo ejercicio en otro orden y tiene que darle lo mismo siempre y cuando ustedes planteen bien la integral. Entonces, bueno, vamos a empezar con de Y. De Y lo voy a tomar entonces con verdecito. Siempre se trabaja de adentro hacia afuera. Entonces yo busco por acá Y. Bien, aquí está Y. Y estaría entre 0 y 1. Acá. Luego va de Z. Entonces de Z cojámosla en morado. Entonces la integral de la mitad estaría entre menos 1 y 0. Y por último, tomemos rojo de X, así en el orden que nos dio Alejandro. Entonces quedaría entre 0 y 2. Entonces ya acá tenemos planteada la integral. Esta es la parte importante. El planteamiento de la integral. Listo. Entonces, como ya tenemos planteada la integral, pues a resolverla. Entonces, para resolverla, arranco primero con la interna, integral de 0 a 1. Entonces, por ahora escribo integral de 0 a 2, integral de menos 1 a 0. Por aquí dejo de Z, de X, ¿no? Y entonces empezamos con la integral interna, con esta. Entonces, para poder hallar esa integral, recordemos quién es la variable para la interna, la que me interesa Y. Entonces, voy a aplicarle aquí verdecito para tener claro que esa es la variable de integración. Todo lo demás funciona como si fuera una constante. Entonces, X es una constante. Por tanto, la integral de XY es X por la integral de Y, que es Y al cuadrado sobre 2. Más, vamos con la otra, integral de Z. Z, como no tiene la variable Y, Z es una constante. La integral de una constante es ella misma por la variable de integración, que en nuestro caso es Y. Y ahí ya quedó integrada. Ahora, evaluada, ¿entre qué valores? Entre 0 y 1. Entonces, esperen, borro aquí para optimizar el espacio. De Z, de X. Entonces, seguimos otra vez, de 0 a 2 por ahora lo escribo normal, de menos 1 a 0. Ahorita escribo de Z de X para no perderme. Entonces, vamos a evaluar en los límites de integración. Recuerden que integramos, o sea, donde se va a reemplazar es donde se, en la variable con respecto a la cual integramos, que fue Y, que acabo de repisar otra vez. Empezamos con el límite superior, entonces cuando Y vale 1 reemplazamos. Vamos con la primera. 1 al cuadrado, 1 por X me da X, X medios. Entonces aquí me queda X medios. Vamos con la segunda. Reemplazamos aquí Y por 1. 1 por Z me da Z. Entonces, más Z. Perfecto. Ahora vamos a mirar
dice el límite de integración superior menos la evaluación del límite de integración inferior. Pero ese límite de integración inferior, como es 0, observe, si lo reemplazo acá, me da 0 al cuadrado 0 por todo lo que está acá, pues me da 0. Y si lo reemplazo acá, 0 por z también me da 0. Entonces, evaluarlo en el límite inferior me va a dar 0, por tanto no es necesario anotarlo. Entonces ya me quedó que esa es la integral con respecto a y de la función o de la superficie xy más z en el intervalo de 0 a 1 es x medios más z, y ahora eso lo vamos a integrar con respecto a z con respecto a x. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿La integral interna? Sí, señora. Ok. Sí, profe, sí, señora. Y en Blue Button que está Gustavo. ¿Bien? Ok. Listo. Entonces vamos acá con la que sigue. La que sigue es z. Entonces la tenía con moradito. Entonces esta es la que sigue para integrar. Entonces, por tanto, donde aparezca z es lo que es la variable y todo lo demás funciona como constante. Entonces, esta es la que vamos. Ese z me quedó muy feo ahí. Ya lo escribimos bien. Es lo que está con z es la variable, lo demás va a funcionar como si fuera constante. Entonces, seguimos igual. La externa la dejo anotada de 0 a 2 y por acá creo que no necesito darle tanto espacio de x. Entonces empecemos. Con respecto a z, la integral de x medios, aquí no hay z, entonces este x medios funciona como si fuera una constante. Entonces, una constante, la integral de una constante es ella misma, x medios, por la variable de integración, que en este caso es z. Bueno, voy a dejar en el color que estaba inicialmente el x medios para no confundirnos con cuál es la variable. La variable de integración fue z. Listo. Más. Voy con esta. Pues como aquí sí está z, la integral de z es z al cuadrado sobre 2. Ya quedó integrada esa función o esa superficie. Ahora la vamos a evaluar en los límites de integración para z. Los límites de integración para z que nos dieron fueron de menos 1 a 0. Entonces, se evalúa de menos 1 a 0. Entonces, sigo acá, la integral externa de 0 a 2 y por acá de x. Entonces, vamos a evaluar esos límites de integración. Entonces, primero se empieza con el límite superior. Cuando z vale 0, porque esa fue la variable con respecto a la cual yo integré. Entonces, reemplazo 0 acá, en z. 0 por x medios, pues me da 0. Y 0 en el segundo término, que era z al cuadrado sobre 2. 0 al cuadrado me da 0, 0 dividido en lo que sea me da 0. Entonces, el primero me da 0. ¿Listo? Dice, menos el límite de integración inferior. Entonces, acá, como el límite de integración inicial era 0, lo voy a anotar. ¿Sí? El otro dice menos, recuerden que dice, menos lo que me dé la evaluación del límite de integración inferior. Así. 0 menos el límite de integración inferior. Entonces recuerden que menos 1 lo voy a reemplazar donde aparece z. Entonces aquí quedaría menos 1 por x medios, pues me da menos x medios.
Ahora, más, dice acá, menos 1 lo reemplazo aquí en z al cuadrado. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Por el más me queda 1 sobre 2, cierro paréntesis, integral, y el de x que me quedó muy lejito lo pongo acá. Pues me estoy demorando porque lo estoy haciendo paso por paso, ¿sí? Pero pues estas integrales ustedes le pueden poner, cuando ya le cojan más ritmo, cancha a esto, le pueden poner más velocidad. Bueno, entonces integral de 0 a 2 con respecto a x, ¿cómo me quedó? Entonces me quedó menos por menos da más, entonces me queda x medios más menos por más da menos. Ah, entonces no es más, sino menos un medio. Y aquí ya me queda la última integral. Verifico. Si voy bien, la última integral debió haber quedado o una constante acá o... Pero ¿por qué le da X y está multiplicando por cero? No, no estoy multiplicando por cero, es cero menos. Ah, ok. Para que estuviera multiplicando debería estar cero entre paréntesis o cero Ah, pegadito bueno, sí. acá. ¿Mm? Cero es lo que me dio de El haber límite, sí, evaluado sí. el límite superior. Ah, ok, listo. Entonces, les decía que para uno saber que va bien, la última debe quedar o toda una constante o si queda con variables, como en este caso, la variable última debe quedar en términos de la última variable de integración. Ya las otras debieron haber desaparecido. Y listo, ya ahí lo tenemos. Entonces la última estaba con rojo de x. Entonces vamos a evaluar con respecto a x. X es la variable de integración. Todo lo demás viene a ser una constante. Entonces la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces como tengo un denominador en 2, pongo aquí un medio por x al cuadrado sobre 2 menos la integral de un medio es una constante, por la variable de integración, que es x, y ahora sí evalúo en los últimos límites de integración que corresponden a x, que para el caso es 0 a 2. Entonces me daría x al cuadrado sobre 4 menos x medios. Y lo evalúo de 0 a 2. Entonces hacemos por teorema primero el límite superior cuando x vale 2, entonces quedaría 2 al cuadrado, 4 sobre denominador es 4, menos 2 sobre 2. Y acá me quedaría, bueno, y para 0, pues no es necesario evaluar 0, porque si yo evalúo 0, esto me va a dar pues 0. ¿Listo? Entonces, no es que no lo evalúe, sino que al evaluar 0, pues 0 al cuadrado, 0 dividido en 4 me da 0, 0 dividido en 2 me da 0. Entonces, no es que no se evalúe, sino que me da 0. Entonces, no hay ningún problema. Hago las cuentas. Aquí me va a dar, entonces, que yo tengo que 1, 4 dividido en 4 es 1, 2 dividido en 2 es 1, entonces en este caso me dio 0. ¿Listo? Bueno, entonces este era como el caso más sencillo, porque son rectángulos, cajas rectangulares, ¿sí? Pero las interesantes, que son las que vamos a trabajar la próxima clase con ustedes es el miércoles, son las integrales de tipo 1. Bueno, aquí están los ejemplos. Las integrales de tipo 2. Entonces, miren, integrales de tipo 1 se mira proyección en el plano XY. Las integrales de tipo 2 se mira proyección en el plano YZ.
Y las integrales de tipo 3 se mira proyección en el plano XZ. Entonces, ustedes van a poder mirar en el libro, leer esa parte, mirar como los ejemplos, y la siguiente clase, que es la del miércoles, vamos a hacer un ejemplito de cada uno. ¿Listo? Entonces dejamos ahí, chicos, porque tengo clase con los muchachos de las 9 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias. Dime, Profe, Alejandro, qué pena. dime. En la siguiente clase va a ser también el recorderis de las integrales dobles. No, eso sí, ya no. O sea que avanza un poquitico más en esa. Claro, porque ya para hacer repaso de integrales dobles, pues ya hoy hicimos como un recorderis, pues ya las personas, los estudiantes lo que harían sería ver la grabación. Mm, Arrancamos de sí, integrales no, triples. me refiero es que yo soy del grupo D, es decir, del que sigue. Pero entonces yo tomo esta clase y al irme la próxima Para clase el otro esta grupo. semana, puedo que quede como en un tema cojo. De pronto avance un poquito más. No. Es mi pregunta. No, voy a hacer lo mismo para que, sí, porque a mí, Ah, bueno. por lo que le di la opción de entrar a cualquiera de los dos grupos. Sí, sí, señora. Ah, Sí, bueno, sí no, era eso. voy a Y darle la otra vez misma clase. hacía el recorderis en el otro también, entonces íbamos No, a es la que par. te entendí en la clase Ah, no, del no, sí. miércoles. No, en el Bueno, miércoles si alcanzamos, de pronto hago la mención de las integrales triples en rectángulo, ¿sí? Pero no me voy a poner a hacer paso por paso. Arrancamos de una vez integrales triples sobre superficies generales, que son las interesantes. ¿Ok? Bueno, entonces Muchas gracias, no profe. siendo más, hasta luego Lady, hasta luego Alejandro, hasta hasta luego luego. Gustavo, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes, que tengan feliz fin de semana, que descansen.